Esta es la clase 17, parte 1, diferenciales de orden superior. Vamos a ver en esta parte las definiciones. Tomemos una función f definida en un abierto D de RQ a valores reales. Consideremos dos puntos A y X imprenta del abierto D. El punto A está fijo y X imprenta es un punto genérico del abierto D. Sus coordenadas respectivas son las de X, X sub 1, X sub 2, X sub Q, las de A sub 1, A sub 2, A sub Q. El vector incremento de las variables independientes es el vector delta X, que es el vector X menos A, que tiene como componentes delta X sub 1, delta X sub 2, delta X sub Q, donde delta X sub I es la diferencia de la coordenada iésima del punto X, X sub I, menos la coordenada iésima del punto A sub I. El diferencial primero de f en el punto A, como ya vimos, por definición, es la transformación lineal derivada de f, que aparece en la definición de diferenciabilidad de f, aplicada al vector incremento. Pasando a coordenadas, la matriz asociada a la transformación lineal derivada de f en A es la matriz jacobiana JF en A, multiplicada por el vector incremento en forma vertical, que denotamos como delta X traspuesto. Coordenada a coordenada, entonces, el diferencial de f es el vector que se obtiene multiplicando, como la f es real, la matriz jacobiana, que es una matriz fila, que tiene Q términos, la derivada parcial de f con respecto a x sub 1, la derivada parcial de f con respecto a x sub 2, hasta la derivada parcial de f con respecto a x sub q, en el punto A, por el vector incremento, x sub 1 menos a sub 1, x sub 2 menos a sub 2, x sub q menos a sub q. Eso da como resultado, digamos, al multiplicar esas dos matrices, un número real que es la suma de la derivada parcial de f con respecto a la variable x sub i por el incremento de x sub i, sumando i desde 1 hasta q. En algunos libros se llama diferencial primero a la transformación lineal derivada de f en A. Nosotros llamamos diferencial primero a la transformación lineal aplicada al vector incremento. Si f es de clase C2, se define el diferencial segundo de f en el punto A de la siguiente manera. El diferencial segundo de f en el punto A aplicado al vector incremento delta x es el diferencial, la derivada de f aplicado a delta x, o sea, del diferencial primero, aplicado a delta x, donde delta x se toma constante al calcular el diferencial derivada de la derivada de f delta x del diferencial primero. El diferencial segundo de f en el punto A resulta, entonces, aplicando la misma propiedad anterior dos veces, como la suma de las derivadas parciales con respecto a x sub j de el diferencial primero multiplicado por delta x sub j. Y el diferencial primero a su vez es la suma de las derivadas parciales de f con respecto a x sub i multiplicado por el vector incremento delta x sub i, por la componente iésima del vector incremento delta x sub i. Por lo tanto, intercambiando el orden en que están hechos los sumandos, queda que el diferencial segundo de f aplicado al vector incremento delta x es la suma en i y j variando de 1 a q de la derivada segunda de f con respecto a x sub i y x sub j por el producto de las componentes iésima y jésima del vector incremento, delta x sub i, delta x sub j. Si f es de clase C3, se define el diferencial tercero de f en el punto A de la siguiente manera. Es
el diferencial del diferencial segundo, donde delta x se toma constante al calcular el diferencial, la derivada del diferencial segundo. El diferencial tercero de f en el punto A resulta, aplicando la misma regla que antes, como la suma, con el índice k variando de 1 hasta q, de la derivada parcial con respecto a la variable x sub k, del diferencial segundo, que es lo que está entre paréntesis grandes, multiplicado por el delta x sub k, la componente késima del vector incremento. A su vez, lo que está entre paréntesis grandes, que es el diferencial segundo, vimos por la fórmula anterior que es la suma en j y en i variando de 1 hasta q de las derivadas segunda de f con respecto a x sub i, x sub j, por delta x sub i, delta x sub j. Entonces, calculando la derivada de esa sumatoria y multiplicando por delta x sub k, resulta que el diferencial tercero de f es la sumatoria en tres índices i, j y k variando de 1 hasta q, de la derivada tercera de f con respecto a las tres variables x sub i, x sub j, x sub k, por los incrementos de esas tres variables, delta x sub i, delta x sub j, delta x sub k. Así en general, si f es de clase CR, se define el diferencial de orden R de f en el punto A, y aquí donde dice n debería ser R, o R es lo mismo que n, no, perdón, el diferencial Résimo de f en el punto A es el diferencial del diferencial R menos 1ésimo de f en el punto A. Por recurrencia, entonces, se obtiene la siguiente fórmula. El diferencial Résimo de f aplicado a delta x es la suma en R índices y sub 1 y sub 2 y sub R variando de 1 hasta q, de la derivada parcial Résima de f con respecto a las variables x sub i1, x sub i2, x sub r en todos los órdenes posibles, multiplicados por los incrementos de esas variables.